Buenos días, hermanas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Espero puedan estar amaneciendo bien. Y para dar inicio a este devocional, me gustaría que comenzáramos orando. ¿Ya? Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos Dios por este día. Gracias Señor por una nueva oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Le pedimos que nos guíe en este tiempo y que nos permita poder recepcionar de la mejor forma su palabra y así poder ponerla en práctica posteriormente. Agradecemos por todo esto y dejamos en su mano, Señor, todo este devocional. En el nombre de su Hijo Jesucristo, amén. Hermanas, ahora sí. eh, en esto que estudiaba para dar el devocional del día de hoy, estuve aprendiendo que en la mayoría de las culturas existe una historia que trata del beneficiario que se encarga de poder otorgar 3 deseos a un beneficiario, ¿ya? Y este tipo de cuentos o historias sugiere básicamente, hermanas, que el ser humano siempre ha estado en la búsqueda eh, de poder eh, de poder realizar o poder cumplir sueños o poder obtener cosas que en sus propias fuerzas no puede, ¿ya? O de tener algo en sus propios medios. Y en la palabra del Señor encontramos una historia similar a lo que le estoy contando, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. En este capítulo nos encontramos con Salomón, eh, quien era hijo de David, ¿ya? Eh, Salomón continúa el trabajo de su padre, el cual David no pudo terminar, y quien finalmente va a construir la casa para Dios, ¿ya? En el versículo 3 de este capítulo dice que Salomón amó a Dios y anduvo en los estatutos de su padre David y que solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Luego en el versículo 5 nos dice que Jehová se le apareció a Salomón en sueños, estando él en Gabaón. Y le dijo Dios a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Hermanas, si Dios se le apareciera a usted en algún sueño, cosa que sabemos que eso hoy en día no va a suceder, pero supongámoslo, eh, y Él nos dijera, Él nos planteara esta misma pregunta, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bastante tentador pensar en una respuesta, ¿cierto? Pero bueno, les cuento cuál fue la respuesta de Salomón. En el versículo 6 la encontramos. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Aquí, hermanos, podemos notar que aunque David se equivocó y pecó, eh, a este hombre se le recuerda como alguien que anduvo en justicia, en rectitud de corazón, según la palabra de Dios, porque él siempre procuró hacer la voluntad de Dios, aunque a lo largo de su vida no siempre haya sido así. ¿Ya? Sigamos con el versículo 6. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. En el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 8. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hermanas, en estos versículos Salomón habla con una transparencia, con un nivel de sinceridad y de humildad digna de imitar. Imagínense, él básicamente estaba abriendo su corazón ante el Señor, reconociendo probablemente una incapacidad que él tenía. Entonces,
pongámoslo como en un contexto de hoy en día. Salomón hubiese dicho algo así como: Señor, reconozco mi inexperiencia y mis limitaciones, y como me diste el privilegio de ser rey, te pido que me des un corazón que pueda juzgar con amor y justicia, y que me des una mente para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque la tarea que me diste conlleva una gran responsabilidad, que no puedo llevarla solo, ¿cierto? O sea, básicamente pido, Señor, tu ayuda. Salomón estaba deseoso de poder considerar al Señor en sus decisiones, en sus planes. Él no quería gobernar en sus propias fuerzas, sino que quería considerar la palabra del Señor en todo momento. Ahora en los versículos 10 y 11 encontramos que Dios se agradó de la petición de Salomón, ya que éste no pidió para su deleite, sino que simplemente para adquirir inteligencia y poder oír juicio. O sea, hermanas, básicamente para obtener sabiduría. Hermanas, Salomón podría haber pedido una vida llena de salud, de riqueza, de mujeres, pero no fue así. Por lo tanto, Dios le destacó eso, destacó que él pidiera principalmente sabiduría. En el versículo 12 dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Aquí le está hablando Dios a Salomón. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hasta los gobernantes, hermanas, hasta los gobernantes vecinos venían a pedir consejo a Salomón, porque su sabiduría era tan grande que prácticamente él era una persona importante en ese sentido. Las personas lo consideraban a la hora de poder tomar decisiones. Ahora en el versículo 13 dice: Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Versículo 14. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hermanas, en los versículos 13 y 14 vemos cómo el Señor proveyó a Salomón de gloria, de riquezas y también de vida. Y esto me hace pensar básicamente que cuando uno está cerca del Señor, cuando uno está en comunión con Él, y cuando uno lo busca con un corazón sincero, el Señor muchas veces nos provee de mayores cosas, cosas que básicamente nosotros a veces ni siquiera le pedimos. Em, La palabra del Señor dice en Mateo 6:33 que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En este caso, la palabra del Señor se cumple claramente en la vida de Salomón. Él pidió sabiduría, él estaba cerca del Señor y el Señor le proveyó más de lo que él pidió. En el versículo 15, cuando dice: Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Hermanas, sabio o sabia en este caso es una persona que se reconoce necesitado, y porque se reconoce necesitado acude a la fuente de sabiduría, y entonces Dios se complace, hermanas, en dársela. Cuando nosotros humildemente eh, la pedimos y nos presentamos delante de Él nos otorgará esta sabiduría, porque Él está consciente de que nosotros necesitamos de su intervención. Ahora, en la Biblia, en el libro de Santiago 1:5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En este versículo se nos dice que la sabiduría, si bien es cierto, no está explícitamente,
Pero claramente podemos ver que el Señor simplemente nos dice que pidamos la sabiduría. No necesitamos cumplir con requisitos, eh, ser de una forma especial, ni nada por el estilo, sino que simplemente le pidamos la sabiduría y que ésta va a ser abundante. No va a ser un poquito, no va a ser un pelito de sabiduría, sino que va a ser abundante, siempre y cuando nosotros se la pidamos. Y también mientras estemos nosotros en comunión con Él para poder tomar decisiones sabias, ¿cierto? Eh, Ahora, hermana, conociendo estas verdades bíblicas y habiendo conocido un poquito de la historia de Salomón y de esta falta que él tenía de sabiduría, a mí me gustaría que nos preguntáramos si nosotras tenemos esa sabiduría. ¿Nosotros tenemos esa sabiduría de Salomón? Y a la hora de pedir, hermanas, yo pediría, y seamos sinceras, yo pediría de forma sabia o insensata. Y para finalizar, les vuelvo a hacer la misma pregunta. Si el Señor se nos apareciera y nos preguntara qué queremos, nosotras verdaderamente, ¿qué le pediríamos? Oremos, hermanos. Señor, le damos las gracias, Señor, por este devocional. Gracias, Señor, porque el día de hoy aprendimos, Padre, que simplemente podemos pedir sabiduría, Señor, a ti, que no necesitamos cumplir con nada en específico, Señor, para que tu sabiduría, Señor, pueda venir a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el ejemplo de Salomón, que a pesar de que fue un hombre que se equivocó, que pecó, Señor, eh, aún así tú trabajaste en su vida, Señor. Él estuvo cerca de ti y tú eh, diste provisión, Señor, con respecto a sabiduría para su vida. Sabemos, Señor, que nos equivocamos, pero que también podemos ir a ti en oración, en arrepentimiento, para que tú, Señor, nos proveas de lo necesario para poder vivir una vida cristiana, Señor, digna de ti. Te agradecemos por lo aprendido el día de hoy y dejamos todo en tus manos y este resto de la tarde. Damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ya, hermanas, como le he dicho en otros devocionales, espero poder volver a verlas y bueno, será hasta que el Señor lo diga y que esta pandemia termine o en algún otro momento. Nos vemos. Chao.